Buenas tardes, hermano. Buenas Que tardes. Dios nos siga bendiciendo. Discúlpeme si se me quiebra un poco la voz. No se preocupe, El testimonio que voy a dar para mí es tan importante, tan importante. El día 30 de agosto, a las 7:30 de la mañana, mi hermana salió a la tienda a comprar algo. Ella se confió, porque por ahí no pasaban los carros, porque era contravía. Lo cierto fue que una buseta escolar se fue en contravía, ella no la vio y la levantó, rompió el parabrisas y la botó lejos. Fue impresionante. Yo afortunadamente no la alcancé a ver porque no estaría aquí, me hubiera algo. Bueno, la llevaron a la clínica Corpas. A mí me llamaron, yo estaba en unos exámenes, me llamó mi cuñado y me dijo, véngase para la clínica Corpas. A Magali la levantó una buceta y está muy grave. Pero yo les cuento, hermanos, que yo tenía la esperanza. Yo dije, se rompió un pie, se rompió una mano, no fue más. Pero miren, yo llegué a la clínica, era todo un corre-corre, ella estaba tan grave, hablé con el neurocirujano que la estaba atendiendo y me dijo, su hermana está muy grave, yo no creo que ella sobreviva de hoy a mañana. Le destrozó, del impacto se le explotó la frente, la carita, los huesitos se le rompieron, la cabeza se la volvió nada. Bueno, así a las 6 de la tarde la entraron a cirugía para poderle sacar unos coágulos que le quedaron en la frente y no se le fueran al cerebro. La operaron y el neurocirujano decía, pues yo no creo que ella salga de la cirugía, está muy grave. Bueno, todo quedó en manos de Dios y yo le dije, Señor, tú me anunciaste hace mucho tiempo esto y tú dijiste que tú la ibas a sanar. Quedó en manos de Dios. Salió de la cirugía como a las 9:30 de la noche y el médico dijo, salió de la cirugía. Sí salió de esto, esperemos a ver qué pasa, pero vuelvo a repetirles que la condición de ella es muy crítica. Bueno, así pasó, pasaron 2 días, 3, 4, 8 días y ella seguía en coma. Y los médicos no daban nada por la vida de ella. Y el cirujano me dijo una noche, me dijo, mire, la mandé llamar para que la vea porque yo estoy seguro de que su hermana esta noche fallece. Y le dije, doctor, usted ha hecho lo posible, pero es que el que sabe es Dios. Y él me dijo que ella se va a sanar, ella se va a restablecer. Yo vine aquí, le oré a Dios y me dijeron que fuera y le impusiera manos. No nos dejaban entrar porque por el estado de ella. Bueno, así pasó. Yo al fin entré, yo oré, fui, le impuse manos. Todos los días le orábamos a Dios, todos. Bueno, 8 días y no, nada. Ella seguía en las mismas condiciones, ninguna mejoría. Le hicieron un TAC como a los 12 días y tenía un coágulo de sangre en el cerebro. Y el médico dijo, ya no hay nada que hacer, ahí es que esperar. La siguieron con medicamentos y sedantes. Bueno, de pronto, tanto orar, y fue mi Dios tan generoso, que ya comenzó a mover sus manitos y ya uno le hablaba y ella movía, apretaba sus ojitos, cerraba sus párpados y nos apretaba la mano. Y yo le decía, mamacita, su merced se va a poner bien. Dios dijo que su merced se iba a restablecer. Cuando nadie daba nada, absoluto, todos los médicos decían, no, ella no se sana. Ella mañana ella está más muerta que viva. Fue tan grande el milagro de Dios. En este momento todos los médicos dicen, mire, es un milagro. En este momento ya duró 17 días en cuidados intensivos. El miércoles pasado, no la entregaron. No hablaba, no se movía. Nosotros decíamos, no, ya tenemos que tener paciencia y seguirle pidiendo a Dios. Unos decían, no, ella no va a volver a hablar, ella no va a volver a caminar. En este momento, habla, camina, tiene un poco los recuerdos perdidos, pero habla, está con vida y puede caminar. Esto es solamente un milagro de Dios. Los médicos están aterrados,
Todo el mundo aterrado porque ellos dicen que ella no iba a vivir. Y vuelvo a repetir, hermanos, era tan importante para mí dar este testimonio, porque Dios ha sido tan generoso que le ha salvado la vida y la volvemos a tener en casa con nosotros. Lo he testificado para darle honra y gloria a mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Hermanos, buenas tardes, que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Hace algún tiempo yo testifiqué acá que el Señor a mí me sanó de un cáncer en el páncreas. Pues cuando fui a tomarme mi examen después de la cirugía, el Señor me decía que me fuera a hacer esos exámenes porque Él me iba a dar el dinero para que yo me hiciera esos exámenes, pero que aún Él no permitiría que me cobrara ni un peso. Es así como yo llegué al hospital, me hicieron los exámenes y fui a pagar. El Señor había puesto un dinero en mis manos y bueno, yo fui y pregunté, ¿cuánto tengo que pagar acá? Me dijeron 280. Entonces yo dije, ¿es justo esa cantidad que el Señor me dio? Bueno, fui a pagar, me dieron un recibo, me dijeron, vaya, presente ese recibo en la otra caja. Cuando yo llegué allá, vengo a consignar. Y la señora me dijo, son 50,000 pesos. Le dije, no. A mí me dijeron que tenía que pagar 280. Me dijo, no. Tiene que pagar únicamente 50,000 pesos. El Señor me cumplió. Solo tuve que pagar 50,000 pesos. Cuando yo llegué donde mi cirujano, él me dijo, ¿le cobraron los exámenes? Le dije, únicamente 50,000 pesos. Él se sonrió y dijo, definitivamente, ahora yo le creo que Dios la ama mucho y que le está dando todo, y creo que sí existe. Quiero ir a ese lugar. En la próxima venida, entonces, ¿me da esa dirección o me trae la invitación para ir? He testificado para darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Dios los bendiga. Primeramente voy a testificar porque el Señor dijo que ese testimonio era para edificación de su casa. El Señor me venía diciendo hace como 5 años que a uno de los míos le iba a estar dando una descendencia, y la verdad, Él dijo también que a esa persona le iba a permitir vivir una tribulación muy dura porque había dejado la iglesia, que es una de mis hijas. El Señor le dio la descendencia, que fueron 2 mellizas. Las niñas nacieron bien, completamente bien sanitas, y como a los 8 días las niñas se le enfermaron, estuvieron hospitalizadas, y una de ellas pues se le agravó la niña a mi hija, y una de ellas estuvo entubada. Antes de que estuviera entubada, el Señor me permitió una noche quedarme con la niña en el hospital, y el Señor me colocó el sentir que le impusiera manos a la niña. Cuando mi hija llevó las niñas al apartamento donde yo vivo, el Señor me dio una visión donde las niñas iban a estar muy enfermas, una de ellas que iba a estar muy grave. En un momento yo dije, ¿será que estoy equivocada lo que estoy viendo, Señor? El Señor me lo confirmó en una profecía y me dijo que no, que orara mucho. El Señor me dijo que todo eso lo permitía para que mi hija volviera a la iglesia, porque uno piensa que cuando deja los caminos del Señor le va a ir bien, pero no, eso son mentiras, porque verdaderamente uno tiene que volver a la iglesia. Ahora sí, como dice el hermano, solo confiamos en ese Dios vivo y poderoso. Yo me aferré siempre a las promesas del Señor, siempre confié en Dios, siempre confiaba. Mi hija me llamaba, me decía, hija, me decía, mami, la niña cada día está peor. Según los médicos decían que la niña no se iba a salvar. En un momento el Señor permitió que la niña muriera por unos minutos. Ella me llamaba siempre y me decía, mami, ayúdeme a orar. Y yo le decía, acuérdese que usted conoció a Dios y vaya a la iglesia, porque el Señor está esperando que usted llegue a la iglesia. El esposo de ella pues no viene a la iglesia porque él es del mundo, pero el Señor decía que Él todo lo permitía para que ese ser llegara a la casa de Él, a su iglesia. Yo le dije a mi hija, dígale que vaya a la iglesia porque el Señor está esperando es que Él llegue a la iglesia. Y ella me decía, no, es que Él no va porque Él es, verdaderamente Él es muy duro de corazón, mi yerno.
Y yo le decía al Señor, Señor, si yo tengo que humillarme a Él y pedirle que vaya a la iglesia por la niña, porque se salve, yo lo haré. El Señor me decía, hija, y aunque tú veas todo al revés, no te sientas triste, porque todo esto lo permitiré y lo permito, hija, porque así es como me toca orar a mí. Y verdaderamente, Señor, sí, le toca orar de muchas maneras para que muchos lleguen a su casa. Siempre yo confiaba en la promesa del Señor, le recordaba mis promesas, le decía, Señor, tú le hiciste una promesa a mi hija y le dijo que ella vería crecer sus hijas, esas pequeñas, pero el enemigo me hacía ver todo al revés, pero sin embargo yo seguía confiando. Ya la segunda vez la niña volvió a estar entubada. Cuando ya le dijeron a mi hija que salía del hospital, volvió y la niña se agravó. Y yo le decía, Señor, pero tú me hiciste promesa, yo confío, yo creo en ti, yo tengo ese Dios vivo. El Señor me decía, tú predicarás mi palabra. Y como dice el Señor, y nos enseña a través de su sierva amada los estudios bíblicos, que no solo predicara en el púlpito, sino también predicara, dar a hablar de su nombre y dar a conocer de su nombre. Y el Señor me decía, hija, y no llores, porque te preocupas si yo estoy contigo, yo sé todo cuanto me has orado, cómo has doblado rodilla, cómo se han humillado ante mi hija, pero todo esto lo permito. Y yo le recordaba siempre y le decía, Señor, yo sé que en vergüenza no me dejarás, porque tu palabra nunca jamás regresará vacía. Y siempre le decían, y le tomaban los exámenes a la niña y todo salía positivo, todo le salía mal. Y yo le decía al Señor, pero yo sé que tú te vas a glorificar, pues serás su medicina, su médico, yo sé que tú estás ahí con la niña todas las 24 horas del día. Y el Señor siempre me mostraba en sueños todo lo que Él hacía en la niña, como Él todo lo hacía tan perfecto. Y yo le decía a mi hija, confiemos en Dios. Ellos no me creían, la familia del esposo de mi hija no creían en nada. Y mi esposo, el Señor permitió que todos llegaran a la iglesia de feria, los que no iban a la iglesia, que conocían que son mis familiares, y el Señor permitió un viernes que fue festivo que llegaran a la iglesia, y aún ese varón, el esposo de mi hija, llegó a la iglesia. Y Dios nos habló a todos de la niña, a todos nos hizo la promesa que Él la salvaría, y aún no le habló a él. Y él en un momento pues se sentía muy triste y decía que porque él no le había hablado, pues no me dijo a mí, se lo dijo a mi hija. Pero el Señor me dijo que Él todo lo había permitido, que no le había hablado a ese varón sobre la niña, porque él aún no había llegado de corazón sincero. Pero más sin embargo Dios tuvo tanta misericordia y el Señor ya hizo el milagro en la niña. Ya salió del hospital hace 20 días porque duró 2 meses hospitalizada. Los médicos decían que ya la tercera vez la iban a volver a entubar. Y lo más grande del Señor, que Dios es tan grande, tan misericordioso, es un Dios de amor verdaderamente, porque morir la niña por unos minutos, porque murió, porque el Señor me lo dijo a mí, y me dijo que la niña la tenía ya en el cielo, pero por amor a mí, por misericordia a Él, misericordia tendría de esa varona que era mi hija. Y Él le salvaría la vida para que muchos llegaran a su casa y para que vieran que verdaderamente yo tenía ese Dios vivo, porque aunque yo les hablaba y les decía Dios va a hacer el milagro, no creían, hermano. Pero lo más lindo de la vida es que Dios nunca me dejó en vergüenza. El Señor se manifestó en el último momento y ahorita la niña está completamente alentadita, está sana y las niñas están bien, y le doy gracias y le doy la honra y la gloria a mi Padre que está en los cielos.